Bueno, continuando con nuestra presentación de introducción al mercado de capitales, aquí vemos una tabla donde se observan ordenadas de mayor a menor las diferentes bolsas de los distintos países. En el primer puesto observamos a la New York Stock Exchange y el Nasdaq, ordenadas por cantidad de acciones negociadas y su fuente es la World Exchange. Los datos mostrados son en miles de operaciones. Destacamos en rojo la bolsa de Bovespa de nuestro país hermano Brasil, en el puesto 15, luego en el puesto 37 la bolsa de Santiago y finalmente nuestra bolsa de Buenos Aires en el puesto 38. Algunos indicadores para grabarnos de la cantidad de liquidez, de la cantidad de operaciones, de la cantidad de acciones que cambian de manos, importantes para destacar. El tamaño de Brasil es del orden de 80 veces la negociación de nuestro mercado local. Si ya nos vamos a el mercado de capitales por excelencia, el mercado americano, estamos hablando de un mercado en promedio de 8.450 veces más grande que el nuestro. Por otra parte, observamos en el puesto número 2 la bolsa de Shanghái, en el puesto número 3 la bolsa de India y otras que continúan. Bueno, bien, aquí observamos un gráfico de la cotización de Central Puerto desde el año 96 hasta el año 2009. Lo que vemos es un recorrido y ¿qué es lo que queremos marcar con esto? Las cotizaciones son el cierre de negociación de esta acción. Lo que ustedes les queremos decir es que cuando ustedes inviertan en el mercado de acciones, tienen que estar dispuestos a que su patrimonio, a que sus activos varíen de precio a lo largo del tiempo. Esto ya sea para arriba o ya sea para abajo. Y me refiero a patrimonio, me refiero a la cotización de su acción. Porque muchas veces lo que nosotros vemos es que tenemos un derecho a dividendos y esperamos que nuestros dividendos sean pagados y en función de eso hacer una renta mediante la tenencia de acciones. Pero el mercado, el día a día de las operaciones nos muestra que esa renta, primero que no puede existir porque no todas las sociedades reparten dividendos y segundo que tenemos que estar dispuestos a tolerar variaciones negativas y positivas del precio de la acción, independientemente de este derecho económico que nos brindan las acciones. Otro punto importante es hablar de los ciclos. Se suele decir que el mercado de capitales se mueve por expectativas y lo que vemos en el gráfico de la derecha es el ciclo del mercado de capitales versus el ciclo económico. En línea azul, mercado de capitales. El mercado de capitales comienza su desarrollo alcista cuando la economía real, marcada en amarillo, está en descenso buscando su mínimo. O sea, el mercado de capitales suele adelantarse a lo que viene en nivel económico, en materia económica. Y fíjese qué interesante, que también alcanza su máximo, ¿sí? Alcanza su máximo previo al máximo de los datos de la economía real. Con lo cual, mercado es un claro elemento anticipador de los datos reales que tenemos en el mercado. En el mercado laboral, en el mercado de la economía, en el Producto Bruto Interno, en el GDP de Estados Unidos, etc. Entonces es importante que sepamos que este dato se usa en muchos modelos econométricos para anticipar resultados de la economía. Con lo cual, la bolsa, los mercados de capitales son relevantes para estimar lo que viene en materia económica. Otra cosa que les quería comentar es que existen diversas técnicas asociadas al análisis de los mercados de capitales. La primera, el análisis técnico. ¿A qué se dedica el análisis técnico? A estudiar gráficos, a estudiar historia, a estudiar evolución de precios y en función de eso tratar de predecir tendencias. Luego está el análisis fundamental que se focaliza en la microeconomía de una corporación. Estudia sus balances, estudia sus flujos de fondos y ahora vamos a entrar en detalle. Y por último el KPM o Capital Asset Pricing Model, que se dedica a estudiar el mercado y en función del riesgo de cada una de las acciones componentes da el valor justo. Muy bien, vayamos al primer elemento utilizado dentro del mercado de capitales.
lo que es el análisis técnico. El análisis técnico analiza cómo se comportaron distintos instrumentos. Pueden ser las acciones, pueden ser las monedas, pueden ser bonos, y a través de su comportamiento histórico trata de proyectar una evolución futura. En el análisis técnico encontramos 3 axiomas claves. Que la cotización evoluciona siguiendo unos determinados movimientos o pautas. O sea, los precios se mueven repitiendo formas, repitiendo tendencias, repitiendo triángulos. Ese es el patrón de comportamiento de una cotización. Por otro lado, el mercado facilita toda la información. El analista técnico cuenta con todas las herramientas que necesita para poder proyectar series de precios históricos, series de volúmenes operados, precios máximos, precios mínimos, etc. Y el tercer axioma clave es que lo que pasó en el pasado vuelve a pasar en el futuro. La historia se repite, ya sea por ciclos, ya sea por tendencias, ya sea por figuras o lo que fuese. Aquí lo que vemos es una de las primeras tendencias en el gráfico de la derecha que todo analista técnico comienza, por este punto, por lo que son las medias móviles, ¿sí? Entonces, en línea negra observamos la cotización, el cierre del índice, de nuestro índice Merval. Y utilizamos un promedio móvil, ¿sí? Un promedio móvil que, por ejemplo, un promedio de 7 días, agarra las 7 últimas cotizaciones y saca un promedio de 7 y de 20 ruedas. Observamos en nuestro gráfico. ¿Qué dice? ¿Qué se puede inferir de esto? Por ejemplo, una señal de compra. Señal de comprar cuando la línea negra está por encima de la línea verde y a su vez la línea verde está por encima de la roja. Entonces ahí que tenemos que el precio de cierre está por encima del promedio móvil de 7 y a su vez el promedio móvil de 7 está por encima del promedio de 20. Cuando vendemos hay distintos escenarios, pero uno puede ser cuando, por ejemplo, el promedio de 7 ruedas en color verde corta hacia abajo al promedio de 20 ruedas. De estas técnicas existen infinidades y vale la pena que nos metamos en libros como el de John Murphy o recurramos a expertos en esta materia como Roca Charts y Ruarte Reports. Muy bien, ahora nos concentramos en el segundo punto, en la segunda técnica de análisis del mercado de acciones, el análisis fundamental. ¿En qué se basa el análisis fundamental? En estudiar la información económica financiera de una compañía. Si estudia sus balances, estudia sus cuentas de resultados y de alguna manera compila información del sector, de la coyuntura económica. En función de esos, trata de proyectar las ganancias de la compañía. En función de estas ganancias de las compañías, lo que se hace lo que se llama el descuento de flujos de fondos. Con una tasa de descuento se trae a hoy el valor actual de la compañía. Dividido por la cantidad de acciones que tiene emitidas, llegamos a un precio de la acción. Ese precio de la acción se lo compara contra su cotización y en función de eso se puede especular con la compra o venta de la acción. Por otro lado, existen indicadores para comparar compañías como el price earning, que es el precio de la acción dividido a las ganancias de la acción, o lo que se llama el valor de la compañía, que es la capitalización bursátil más su deuda, esto es número de acciones por cotización, más el valor de mercado de su deuda, dividido el EBIT, ¿sí? El Earning Before Interest and Taxes. Otro ratio comparable para comparar empresas entre sí es el precio de mercado dividido el valor de libros o el valor contable. Vale la pena resaltar que el análisis fundamental suele utilizarse para el mediano a largo plazo, mientras que el análisis técnico, la herramienta que vimos en el paso anterior, se utiliza más para el corto plazo, para el trading de corto, de 6 meses, de un mes, de una semana.